Bien, unidad 13. Hoy vamos a ver los elementos genéticos móviles o elementos transponibles. Un elemento transponible o son los elementos transponibles aquellos elementos móviles de ADN que se mueven de una región a otra independientemente de cuál sea el mecanismo de su transposición. La transposición es el movimiento del elemento genético de una ubicación a otra en el genoma. Puede ser dentro del mismo cromosoma o hacia cromosomas diferentes. Una parte importante de las secuencias del ADN eucarionte son las secuencias de ADN repetido. Y dentro de estas, las que no poseen una función conocida, se encuentran las secuencias derivadas de transposiciones, lo que conocemos como transposones y retrotransposones. Las investigaciones de Barbara McClintock en el maíz en la década de 1940 y 1950 la convirtieron recién allá por el año 1983 en la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Fisiología o de Medicina por su descubrimiento sobre el mecanismo genético llamado transposición. Este descubrimiento de McClintock fue sobre el fenómeno de los elementos genéticos móviles o elementos controladores en el maíz que investigó ella misma y que producen cambios o producen características en el maíz cuando estos genes se mueven de un lugar a otro en el cromosoma o hacia diferentes regiones del genoma en el maíz. Lo que observó McClintock es que en una mazorca de maíz los granos pueden mostrar fenotipos inestables debido a la interacción entre el elemento transponible y un gen que codifica el color de la neurona. Es decir, puede ocurrir una interacción entre un elemento móvil o un elemento controlador y el gen del pigmento de la neurona. Los sectores de la neurona pigmentada, que es lo que vemos en cada grano de maíz, resultan de la escisión o del movimiento del elemento transponible en una célula. Y el tamaño de cada una de estas manchas o de cada sector pigmentado refleja el tiempo en el desarrollo del núcleo en el que se produjo la escisión. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo ocurre esto. Un grano de polen, un grano pigmentado, de la mazorca de maíz de tipo salvaje que posee el color completo de la neurona es porque posee el gen C, es el que vemos en amarillo, el gen de la coloración intacto. Cuando el elemento de S, que es un elemento móvil, se inserta en el gen del color de la neurona del maíz, este queda inhabilitado permanentemente y produce granos de color, sin color, incoloros. DS es un elemento móvil que ya vamos a ver más adelante, pero que no puede moverse por sí solo. Es un elemento no autónomo que cuando está presente otro elemento llamado elemento AC o elemento activador cercano al elemento DS, este elemento AC proporciona las enzimas necesarias para que DS se transponga o se mueva. En este momento, si está presente AC, DS puede saltar desde el gen C y producir granos manchados. También AC puede convertirse a veces en un gen DS porque en realidad AC es un elemento autónomo
Y DS es un elemento que sufrió mutaciones y que en algún momento fue como un gen AC. Lo que ha sucedido en el gen DS entonces es que por mutación ha perdido la capacidad de saltar por sí de moverse por sí solo. ADS entonces lo conocemos como gen disociador porque es el gen que disocia o que puede irrumpir dentro del gen de la coloración de la neurona. Entonces, como les contaba, la enzima que cataliza la transposición reconoce, que se llama transposasa, reconoce repeticiones terminales invertidas en el genoma y produce la propia transposición. La transposición, bueno, aquí lo que podemos ver es cómo son las características de un elemento transponible en general, que posee la enzima transposasa, que posee repeticiones terminales invertidas en ambos extremos, que son las que reconoce el mismo transposón cuando se transpone de una región a otra, y las repeticiones directas flanqueantes que no forman parte del transposón, pero que se generan en el momento de la transposición. El mecanismo en general es el siguiente. La transposasa reconoce una región cromosómica donde va a generar cortes escalonados en el ADN. Este es el corte escalonado. El elemento transponible se autoinserta y luego la ADN polimerasa rellena los huecos que dejó el corte escalonado, que es lo que produce las repeticiones directas flanqueantes a ambos lados del elemento móvil. Principalmente hay dos clases de elementos genéticos móviles: los elementos de clase 1 o retroelementos y los transposones o de clase 2. Los retroelementos poseen un gen para una transcriptasa inversa, que la vamos a identificar en las siguientes diapositivas como RT, y únicamente están presentes en eucariotas. No los vamos a encontrar nunca en procariotas. Los elementos de clase 2 o transposones son elementos de ADN que están presentes en eucariotas y en procariotas también. Los transposones se mueven mediante un mecanismo de replicación conservativo o replicativo. Y los elitrones, que son un tipo de transposones descubiertos bastante recientemente, se encuentran solamente en eucariotas y se replican mediante un mecanismo llamado de círculo rodante. Bien, entonces dijimos que tenemos dos tipos de elementos móviles, los de clase 1 y los de clase 2. Los de clase 1, que son los retroelementos, se codifican, ellos codifican para una enzima que se llama transcriptasa inversa y que se transcriben y se insertan las nuevas copias en una posición nueva del cromosoma. Estos retroelementos lo que hacen es que aumentar el número de copias durante la transposición, mientras que los elementos de clase 2 o transposones a menudo no cambian el número de copias. Es decir, a menudo, a veces sí aumentan el número de copias, pero por lo general el número de copias se mantiene constante. Bien, ¿cómo es el mecanismo en los retroelementos? Lo que va a suceder en un retrotransposón es que primero el retrotransposón se transcribe a una molécula de ARN, cuya traducción produce una enzima que es la enzima transcriptasa inversa, la ERT, que esta enzima es usada para
producir un molde de su propia molécula de ARN. Por eso es la transcriptasa inversa, transcribe inversamente a su molécula de ARN para producir otra hebra de ADN. Y finalmente esa hebra simple de ADN se replica en una hebra doble de ADN. Son dos hebras de ADN las que se producen finalmente y que luego se van a insertar en una nueva región cromosómica. Observen cómo entonces los retroelementos duplican el número de copias durante la transposición. Mientras que en una transposición de un transposón de ADN, la propia enzima codificada por el transposón, es decir, la transposasa, actúa como una tijera molecular, corta el ADN en los extremos y lo integra en un nuevo sitio. Esto es lo que ocurre por lo general. Es decir, este mecanismo de corte y pegue no genera copias del elemento transponible, aunque no siempre ocurre de esta manera y lo vamos a ver más adelante cuál es el otro mecanismo que tienen los transposones de ADN de replicarse. Bueno, entonces, las características generales de los elementos transponibles de clase 1 o retroelementos ya las dijimos. Usan la transcriptasa inversa para crear e integrar nuevas copias en el genoma. El número de copias aumenta durante la replicación, la transposición, y poseen el gen de la transcriptasa inversa, entre otros. También tienen repeticiones directas flanqueantes en el sitio donde se insertan, es decir, generan repeticiones directas en el sitio donde se insertan, al igual que los transposones. Pero dentro de los retroelementos hay dos tipos. Están los que se llaman retroelementos LTR porque poseen en los extremos regiones terminales largas o regiones repeticiones terminales largas que están en orientación directa en ambos extremos. Mientras que los no LTR no poseen estas regiones terminales largas. Dentro de los retrotransposones LTR vamos a encontrar a unos muy conocidos que son el tipo copia y el tipo gypsy, mientras que en los no LTR los más conocidos son los line y los sign. Una estructura básica de un retrotransposón LTR, como vemos acá. Estos poseen, entonces dijimos, las dos regiones LTR en 5' y la otra en 3'. Flanqueando al elemento móvil están las repeticiones directas flanqueantes, que son estas que vemos como TSR. Dentro del elemento móvil existen genes, como los genes GAG y POL, que en realidad POL es una región en el que están incluidas los genes más importantes de los retrotransposones, que son el gen RT, el gen que codifica para la enzima transcriptasa inversa, y el gen IN, que es el gen que codifica para una enzima que se llama integrasa, que permite la integración del elemento móvil en una región cromosómica. En el caso de los elementos de clase 2, los transposones de ADN, llamados así, estos no usan el paso de la transcripción inversa, como dijimos, para integrar sus copias por eso se llaman transposones de ADN, porque no usan el paso hacia un transcripto o molécula de ARN, sino que se copian directamente como moléculas de ADN. Bien, en este caso, como ya venimos viendo, están tanto los elementos autónomos, los elementos no autónomos y otros elementos que se llaman MIT. Los elementos autónomos son aquellos transposones que poseen una enzima llamada transposasa, que es la que permite la propia transposición del elemento. Los elementos no autónomos tienen las mismas características que los autónomos, salvo que la región del gen
que codifica para la enzima transposasa presenta una mutación. Por lo tanto, la transposasa ya no puede funcionar correctamente y este elemento requiere de la presencia de otro elemento que sí sea autónomo para poder moverse, como en el caso de los genes DS, que sería un elemento no autónomo, y los genes AC, que sería un elemento autónomo. Y por último, los MIT, que son elementos muy pequeños y que son mucho más pequeños que los elementos no autónomos y se copian y se trasladan a nuevas ubicaciones usando también enzimas provenientes de elementos autónomos. Casi el 50% del genoma humano está compuesto por secuencias derivadas de elementos transponibles. Es algo muy sorprendente, de verdad, y aunque la mayor parte de estos elementos están inactivos hoy en día, ya no pueden transponerse. La transposición de los elementos, de esa alta cantidad de elementos móviles, generaría un alto porcentaje de mutaciones, pero existen mecanismos de control que hace que los elementos ya no puedan moverse y generar alta tasa de mutaciones. Las principales familias de transposones en humanos son los elementos dispersos largos o line y los elementos dispersos cortos o SINE. Ambos son retrotransposones no LTR, como vimos ya en unas diapositivas previas. Los line son segmentos de ADN de unas 6 kilobases de longitud y constituyen el 21% del ADN genómico humano. Los SINE tienen entre 100 y 500 pares de bases, es decir, son mucho más cortos que los line. Tienen truncada la región 5' de los line, por lo tanto estos no son elementos autónomos y comprenden el 13% del ADN genómico humano. Los SINE producen las mutaciones observadas en más de 20 enfermedades genéticas humanas conocidas. Una de las secuencias cortas, dispersas, más conocida es la secuencia ALU. Es muy reconocida dentro de los elementos transponibles en humanos y se la llama así porque es una secuencia que se corta por la enzima de restricción conocida como ALU1. El 21% y el 13% de estas secuencias entonces son la mayoría de los tipos de elementos transponibles que se conocen en humanos. El resto son otras familias de elementos transponibles que completan el porcentaje del 50% que habíamos hablado. Entonces, un elemento autónomo es un elemento que produce sus propias proteínas para la transposición, mientras que el elemento no autónomo depende de las proteínas de otro elemento, de un elemento sí autónomo para poder moverse. Dentro de cada tipo de elementos móviles, de los que ya vimos, transposones de ADN, retrotransposones LTR y retrotransposones no LTR, vamos a encontrar tanto elementos autónomos, que son los que están aquí arriba, y que poseen las enzimas necesarias para la transposición, y elementos no autónomos, en los que ya la enzima necesaria para la transposición se ha hecho no funcionar. En las bacterias hay dos tipos de elementos móviles que son los transposones simples o conocidos también como secuencias de inserción o IS. Estos transposones poseen la enzima transposasa y en los extremos las secuencias repetidas en orden inverso. Y los transposones compuestos o TN. El transposón compuesto bacteriano se llama así porque son dos secuencias IS que flanquean o que rodean a uno o a más de un gen.
Entonces, estas dos secuencias se van a comportar como si fuera una sola secuencia móvil. Entonces, en los transposones de ADN, la transposición puede conservar el número de copias, entonces sería una transposición conservativa, o aumentar el número de copias, lo que llamamos transposición replicativa. En los transposones de ADN, la mayoría de las transposiciones son conservativas, pero en algunos casos vamos a observar que el número de copias aumenta y se la llama transposición replicativa. En la transposición conservativa de los transposones de ADN, el mecanismo es un mecanismo el mecanismo de transposición es un mecanismo de corte y pegue, no replicativo. La transposasa, que es la enzima del propio transposón, realiza un corte de doble cadena en el transposón, o sea, en el ADN del donante, y también corta en el ADN del receptor. Dijimos que en el receptor corta como una doble cadena, pero en forma escalonada. Entonces, se unen los extremos del ADN del donante con los extremos del ADN del receptor. Luego la ADN polimerasa rellena los huecos sobresalientes, lo que resulta en las repeticiones cortas y directas que se producen a cada lado de la inserción del transposón de ADN en el receptor o en la molécula receptora. En cambio, en la transposición replicativa, la enzima transposasa va a realizar cortes de cadena simple, tanto en el extremo del elemento móvil como en la secuencia donde se va a insertar. Observen en la parte A del diagrama, del dibujo, el elemento que está en naranja es el elemento transponible y la molécula B es la molécula receptora, ¿no? Entonces A es la molécula donante y B la molécula receptora. La transposasa genera cortes de hebra simple tanto en la molécula donante como en la receptora. Ambas moléculas unen los extremos simples formando una estructura cointegrada entre las dos moléculas, y luego estas hebras que permanecen simples se replican para formar hebras dobles. Luego entonces de la replicación, vemos aquí que ya las hebras simples se replicaron. El cointegrado tiene que resolverse y se resuelve por un entrecruzamiento dentro de una región del elemento transponible, produciendo dos moléculas separadas, cada una con una copia del elemento transponible, que es la que vemos en naranja. Vemos algunos de los ejemplos más conocidos de elementos móviles en Drosophila melanogaster. Son los elementos P. Los elementos P codifican dos proteínas. Una es la transposasa necesaria para la transposición y otra es un represor que inhibe el proceso de la transposición. Este gen de la transposasa solo se manifiesta o se activa en la línea germinal de Drosophila. Y si se manifiesta, va a causar una alteración llamada digenesia híbrida que provoca esterilidad, alteraciones cromosómicas y una alta tasa de mutaciones en la línea germinal. Entonces, el cruzamiento, por ejemplo, entre hembras P+, con elementos P, ¿no es cierto?, y machos P-, que no poseen el elemento P, producen progenie normal. ¿Por qué? Porque la hembra, al ser P+, presentará en el óvulo
tanto el elemento P como los represores del elemento P, inhibiendo su propia transposición. Cuando es fecundado por el espermatozoide de un macho P-, la progenie se mantiene estabilizada porque no hay una tasa de mutaciones gracias a que los elementos P están reprimidos. Mientras que el cruzamiento recíproco de un macho P+ con una hembra P-, al no haber represor en el citoplasma del óvulo, los elementos P que provienen del macho van a provocar un estallido de transposición en el cigoto, resultando en mutaciones, aberraciones cromosómicas y progenie estéril. Es lo que decíamos, que los elementos P se activan en la línea germinal. Se han propuesto varias hipótesis sobre el significado evolutivo de los elementos móviles, es decir, cuál es el significado de la existencia de tan alto porcentaje de elementos móviles entre los seres vivos. Existe la hipótesis de la función celular, es decir, que el elemento móvil sí tiene una función beneficiosa dentro de la célula. También está la hipótesis del ADN egoísta, que los elementos móviles se sostienen a través del tiempo porque pueden replicarse y diseminarse. Y la otra hipótesis que habla sobre que los elementos móviles están involucrados en la adaptación del huésped frente a cambios ambientales. Esta hipótesis es una hipótesis que habla sobre la variación genética que provocan los elementos móviles y que se mantienen gracias a su actividad mutagénica, permitiendo que las especies se adapten a los cambios climáticos. ¿Por qué? Porque existen múltiples evidencias de activación por estrés y por cambios ambientales que conducen a decir que los elementos transponibles están involucrados en la adaptación del huésped a los cambios climáticos. No olvidemos que uno de los factores que pone en riesgo de extinción a una especie es la reducción de su variabilidad genética. Es decir, si se reduce la variabilidad genética, una especie aumentan los riesgos de extinción de una especie. Y entonces aquí estarían involucrados los elementos transponibles por ser una fuente importante de variación genética, produciendo desde alteraciones cromosómicas hasta un ajuste de la expresión de los genes celulares. Bien, hasta aquí el teórico. Muchas gracias por su atención.